Hola, 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 hola a buenas todos. tardes, A bienvenidos, todos. Hola a todos, bienvenidas, buenas tardes. buenas tardes. Hola a todos. Hola Carolina. Hola, hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? Hola, hola. ¿Tiene público, Carolina? Somos hartos. Ujú. Somos hartos. Fans. Ahí está la Cari, en muchas caras conocidas. Bueno, vamos a esperar un poquito que todavía se está sumando gente. Eh, Recuerden que tenemos hasta 100 participantes y si es que tienen amigos que no, amigas que no alcanzan a- a llegar acá al enlace de Zoom, pueden vernos a través del Facebook de Vía Leer, que también estamos transmitiendo en vivo. Ya empiezan a llegar los saludos desde distintas partes, desde Valdivia ya, Villa Alemana. Luciano dice, somos los groupies, desde Coquimbo también, desde Perú. Seguimos internacionales. Excelente. Ojalá que llegue la niña de Oaxaca que siempre llama. Sí. Desde La Unión, Puerto Natales. Hay varios de nuestros encargados de biblioteca, de las bibliotecas Vía Leer, que también nos han ido acompañando en estos 2 ciclos. Desde Ahí está Canadá. la amiga de Oaxaca, Leti. Hola, Leti. Hola, sí, acá estoy. Qué Acá. bueno, bien. Hola, Bienvenida. qué gusto Bienvenidos escucharlos. todos. Muchas Una tarde gracias. lluviosa aquí. Acá está lloviendo, estuvo lloviendo toda la terrible. noche y ahorita está lloviznando. Bueno, aquí decimos lloviznar cuando es como muy menudita la. Claro. Bafil, Paine. Coyhaique, Diego del Magro, Conce. La Biblioteca Pública de Cerrillo, una biblioteca muy bonita también. Desde Viña del Mar, el Colegio Ordinal Raúl Silva Enrique, Puerto Montt, Mar del Plata, de Argentina nuevamente. Nos saludan. Sirena. San Felipe. Iquique. Iquique, Peñalolén, Arica. De todo Chile y de varias partes del mundo, como ha sido ya La tónica. la constante, sí, la tónica en esto, ya en este 6º encuentro que tenemos de nuestros seminarios Viva Leer, ya es el tercero de este 2º ciclo de lectura e imágenes. Copiapó, ya estamos ya casi listos para empezar nuestra tercera sesión de este 2º ciclo de seminario Viva Leer. Les damos la bienvenida a todos, muy buenas tardes, agradecemos también que estén acompañándonos. Les vamos a pedir obviamente para que tengan una mejor conexión que apaguen sus cámaras. Las preguntas las pueden ir haciendo al chat. Ahí nuestro equipo va a ir respondiendo de inmediato alguna de sus consultas y otras las vamos a ir dejando. Si las preguntas son muy pertinentes, las vamos a ir entregando en el momento a Carolina para que las pueda resolver, o vamos a dar un espacio, ¿cierto?, al final de esta sesión para poder resolver esas dudas. Eso, nos siguen llegando saludos desde Recoleta, Pichidegua, desde Arica, desde Puente Alto, Copiapó. Bueno, ya son las 4:05, ¿comenzamos, Carola? ¿Te parece? David. Muy bien. Como les decía entonces, les damos la bienvenida a esta tercera sesión de nuestro 2º ciclo
del seminario Viva Leer. Este segundo ciclo que está enfocado en los libros y las imágenes, ¿cierto? Y hemos hecho un recorrido desde aprender hace 2 semanas con Marcelo e Isabel a aprender a leer imágenes. La semana pasada, con quien les habla, vimos un poco de la relación entre texto e imagen en el libro álbum, y hoy día tenemos una sesión muy interesante de la cual se ha hablado muy poco, ¿cierto?, de este tipo de libro, y hay mucho por aprender, que es los libros álbum sin palabras, ¿cierto? Que es algo que también cuesta mucho mediar, ¿cierto? Con nuestros niños, con nuestros jóvenes, y hoy día tenemos a una invitada de lujo, bueno, no tan invitada porque es parte de Viva Leer, Carolina Ojeda, que debe ser una de las grandes expertas, ¿cierto?, a nivel nacional sobre el libro o álbum, y yo me atrevería incluso a nivel de habla hispana. Bueno, Carolina, También te quiero, David. sí, es mi amiga personal, así que obviamente su presentación va a ir con mucho cariño. Carolina es licenciada en Letras Hispánicas de la Universidad Católica, es profesora también de enseñanza media de la Universidad Católica, máster en literatura y libros infantiles y juveniles de la Autónoma de Barcelona, lleva trabajando 17 años en Fundación La Fuente y es la coordinadora general de proyectos sociales y específicamente del programa Viva Leer. Así que hace clases también, ha hecho clases en la Diego Portales, la Universidad Católica, sobre literatura infantil, sobre fomento lector, ha hecho clases en varios diplomados de esas universidades, y es un gusto escuchar siempre sus charlas sobre libro, álbum, sobre los rasgos, sobre cómo leer los álbum. Tiene un blog también que se llama Pensando la Liz, que yo también les recomiendo mucho que lean, con varias entradas muy interesantes, con muy buenas recomendaciones, y siempre está siendo invitada a distintos seminarios y a charlas para entregar todo el conocimiento que tiene, que es bastante. Eso es mi amiga personal, como les decía en algún momento, donde hablamos mucho de libros, así que espero que disfruten esta charla, esta última charla de este ciclo de libros e imágenes, y que le puedan sacar todo el provecho, obviamente. Eso, les pedimos entonces que vayan haciendo las preguntas al chat, que mantengan sus cámaras apagadas, ¿cierto? Para una mejor conexión, que no abran ningún link, a no ser que no sea uno que haya sido enviado por nuestro equipo. Y también aprovecho de agradecer a Fundación La Fuente, a COPEC y a la Ley de Donaciones Culturales, que permiten que este seminario lo podamos realizar. Eso, así que ahora los dejo a todas y a todos ustedes con Carolina. Muchas gracias, David. Hola a todos, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos, por estar en esta sexta sesión, como decía David, en esta tercera del ciclo de libros e imágenes. Y yo hoy día les voy a hablar de un tema que realmente a mí me gusta mucho, y que tiene que ver con estos libros que no tienen palabras, ¿no? Que son álbumes que han tenido últimamente una publicación y una edición bastante frecuente, pero creo que, como decía muy bien David, cuando hablamos de mediación de estos libros, nos cuesta un poco, como que no, porque cómo llegamos con estos libros a los niños, ¿qué es lo que hacemos con estos libros? ¿Cómo los leemos? Porque estos libros, aunque no tengan palabras, igual se leen, ¿no? Hemos aprendido en estas 2 sesiones anteriores que las imágenes sí son posibles de leer, por lo tanto,
Cuando hablamos de libros sin palabras, hablamos de libros que se construyen básicamente con imágenes. Hay una mini como clasificación que es el libro sin palabras y el libro casi sin palabras, que son esos que tienen de repente alguna interjección o que tienen alguna descripción del contexto en el que estamos, tienen un horario, por ejemplo. No sé si conocen el libro Martes de David Weissner, que está dentro de los recomendados que les voy a hacer al final. Ese es un libro que tiene, dice martes 8:45 o martes 4:15 de la mañana. Eso también se considera como dentro de la gran clasificación de libros sin palabras. Voy a empezar a compartirles mi pantalla para que podamos empezar, porque me queda un poquito larga la presentación, así que espero que la alcancemos a ver completa. ¿Tú me avisas, David, si se ve bien? ¿Estamos ok? ¿Alguien que me diga? ¿Sí? Sí, Carola. Ah, muchas gracias. Solo que, bueno, Ya. se ve la barra de arriba, no sé si habrá una opción para ponerla completa. Y no está Pero no como molesta. opción. Reanudar. Le pongo pantalla completa y se me pone en pausa, Maca. No sé si... Y le pongo reanudar y no pone reanudar. Así que va a tener que ser con la barrita de arriba. ¿No? Sí, no molesta. Ya, perfecto. Déjame que lo voy a dejar de compartir y lo hago de nuevo. A ver ahí. Ahí sí. Ahí sí. Ya, vale. Sí, perfecto. Excelente. Ya. Entonces, vamos a partir con el álbum Sin Palabras y con este subtítulo que dice Imágenes que comunican. Antes tenía esta presentación y decía imágenes que hablan, pero realmente la idea de que el álbum sea sin palabras es que no hable. Entonces vamos a ponerle a cambiar el concepto por comunicar, porque eso es lo que van a hacer esas imágenes, nos van a comunicar una historia a través de un lenguaje distinto que no es el de las palabras, que no es el lingüístico, sino que es el gráfico, ¿no? Y aquí tengo esta cita de Teresa Durán, que es una especialista española, catalana, y ella es muy graciosa, y esta cita lo refrenda. Libro hay que sale a la calle con unas faltas de sintaxis visual que tumban de espalda. Es decir, desde esta cita ya estamos entendiendo que las imágenes también, al igual que las palabras, deberían tener un orden, ¿no? Cuando hablamos de sintaxis, hablamos de una estructura, de una ordenación cuando, no sé, una frase bien ordenada, si es que no estamos hablando del lenguaje poético o de un lenguaje lúdico, tiene que tener un artículo, un sustantivo, un verbo, un complemento del nombre, tal vez un adjetivo, para que tenga un sentido, ¿no? Que todos lo podamos entender. En el caso, y esa es la sintaxis. En el caso de las imágenes también debería existir ese orden, para que nosotros como lectores podamos entender y podamos comprender qué es lo que nos está comunicando ese libro. Entonces, vamos a ver algunas citas y ahí vamos a ir avanzando con los conceptos asociados específicamente al álbum Sin Palabras. Emma Boch es una española también que tiene... Oye, me entró la duda si era española. Bueno, sí, pero creo que sí. Ella se ha especializado en el álbum Sin Palabras y señala estas dos definiciones. Miren, álbum es una narración de imágenes secuenciales, fijas e impresas, afianzado en la estructura del libro, cuya unidad es la página. La ilustración es primordial y el texto puede ser subyacente. Esa es la definición que Emma Boch da sobre álbum. Ahora, álbum sin palabras.
es una narración de imágenes secuenciales fijas e impresas, afianzado en la estructura del libro, cuya unidad es la página. La ilustración es primordial y el texto es subyacente. Es decir, aquí les marqué las diferencias, es como encuentre las 7 diferencias en esto. La definición es prácticamente la misma, pero en la primera tenemos álbum es una narración de imágenes. En la segunda, álbum sin palabras es una narración de imágenes. En la primera tenemos la ilustración es primordial y el texto puede ser subyacente. Y en la segunda, la ilustración es primordial y el texto es subyacente. Ahí está la gran diferencia. Es subyacente porque no existe el texto, ¿no? No existe el texto escrito, no lo vemos. Pero sí hay un texto que es como que estuviera tras bambalinas, si lo podemos definir así. Es un texto que, aunque no lo vemos, aunque no esté gráficamente representado por letras en el libro, es un texto que sí existe, ¿ya? Eso es lo primero que tenemos que tener claro cuando hablamos de álbumes sin palabras, porque en muchas ocasiones se da, hace muchos años, sobre todo ahora que lo bueno es que ya tenemos muchas más herramientas, tenemos más conocimiento, tenemos más libros a los que acudir, tenemos más de estas instancias también de aprendizaje. Ahora sí podemos entender que un álbum sin palabras no es un conjunto de imágenes que yo utilizo para inventar historias, ¿no? El álbum sin palabras no es una herramienta para que yo invente una historia sobre ese libro. Ese libro ya tiene una historia, tal como la tiene un álbum que sí tiene palabras. Entonces, en ese sentido es importante que tengamos claro que cuando tenemos un álbum que no tiene texto, no está para que nosotros inventemos la historia ni para que los niños inventen una historia. Sí lo podemos hacer jugando y nos podemos imaginar cosas, pero hay que tener claro que ese libro ya tiene una narración, ya tiene una historia que nos quiere comunicar y contar a través de las imágenes. ¿Cómo leemos un álbum sin palabras? No sabemos los nombres de los personajes, no hay juegos de palabras, no hay contradicción, no hay ironía que se pueda dar entre lo que nos contaba David la semana pasada. No tenemos esta contraposición o esta relación que se establece en un álbum entre texto e imagen, donde yo puedo encontrar distintos tipos de simetría, oposición, ironías también que están muy marcadas por las palabras muchas veces. Entonces, ¿qué hacen las solas imágenes? Ahí es cuando de repente nos entrampamos y nos quedamos un poco confundidos con respecto a qué es lo que nos quiere comunicar ese libro. Aquí tenemos una imagen de El ladrón de gallinas de Beatriz Rodríguez. Ella se ha especializado en álbumes sin palabras, creo que no tiene ninguno, al menos que conozcamos en español. Bueno, en este caso da un poco lo mismo las traducciones, pero creo que no tiene ninguno que tenga palabras, ¿no? Y ella casi que ha hecho como una saga de esta gallina con este zorro. Así que este es un libro muy, muy recomendable. De hecho, yo me compré este libro en alemán, porque claro, como no tiene palabras, está un poco lo mismo, ¿no? En que lo tengamos. ¿Cómo leemos entonces un álbum sin palabras? Aquí entra este concepto que es fundamental para que nosotros podamos comprender las narraciones que no están apoyadas por un texto. La alfabetización visual. Es la gracia de leer las imágenes. La alfabetización visual es, tal como la alfabetización lingüística, aprender las distintas estructuras y las distintas sintaxis, como señalaba Teresa Durán, los distintos modos gráficos que tiene una imagen para comunicarnos algo. Y les voy a mostrar como para que podamos entender cuáles son todas las aristas que entran a la hora de leer una imagen con toda su complejidad. Les voy a mostrar este cuadro, que es el retrato de Giovanni Arnolfini y su esposa,
que pintó Jan van Eyck en 1434. Este se los muestro específicamente porque tiene muchos elementos a los que podemos acudir y que podemos identificar para comprender que estamos leyendo bien una imagen. Aquí lo que vemos es una pareja, ¿no? Tenemos a este señor, tenemos a esta mujer. Y si empezamos a fijarnos en todos los elementos que tiene esta imagen, vamos a ir viendo diversos detalles que en una primera instancia no vemos. Entonces, una primera situación para empezar a alfabetizarnos visualmente es primero tener la visión completa de una imagen y luego ir casi que por capa bajando o lateralmente moviéndonos para ir fijándonos en todos los detalles que tiene esta imagen. Entonces, lo primero que tenemos es esta pareja, como les digo, ni siquiera es que estén tomados de la mano, sino que ella tiene posada su mano sobre la mano de él. Podríamos tal vez pensar que ella está embarazada por el tipo de, el corte del vestido, que pareciera que está embarazada, y además ella tiene posada su mano en la guata. Pero hay varios elementos, eso es como lo principal, lo primero que vemos, ¿no? Vemos este perro también, vemos unos zapatos, vemos acá atrás un espejo, hay distintos elementos. Nos vamos a centrar ahora en ella, ¿no? Vamos a ir haciendo unos zoom para fijarnos nos vamos a centrar en ella y vamos a fijar la mirada, sobre todo en los elementos que están al fondo. Primero, aquí tenemos este espejo. Bueno, más adelante les muestro el espejo con más detalle. Tenemos esta como una especie de mini gárgola que está en el palo del sillón. Tenemos esta escobilla, estas otras imágenes que están acá como esculturas chiquititas, ¿no? Que tienen una posición específica. Aquí tenemos que este ser tiene las manos juntas, que nos implica una cierta mirada religiosa tal vez, pero que se contrapone con esta figura de acá, que es como que fuera un poco diabólica. Luego tenemos lo que pasa aquí entre su peinado y esta capita que lleva, tocado que tiene encima, es que se le forma aquí como un pequeño cacho, ¿no? Como si tuviese ella un cacho saliendo de su cabeza. Aquí tenemos este mobiliario que es como de terciopelo rojo, lo que nos empieza a indicar que estamos frente a una pareja que tiene muchos recursos. En la época en que este cuadro fue pintado, el terciopelo era algo absolutamente carísimo, por lo tanto solamente algunas personas podían tener acceso a ese material, y eso se refrenda además con esta imagen de acá, que son naranjas. Las naranjas en Europa, entre el siglo XII, XIII y XIV, era una de las frutas más caras que podían existir, las naranjas y los limones, pero más las naranjas. Entonces, tener naranja y más encima tenerlas así como tiradas era como un signo ya de completa riqueza de quien podía acceder a ese fruto. Bueno, aquí se ve más destacado todavía el cacho este que yo les contaba. Ahí vemos la mano, y aquí vemos estos animalejos que están detrás, que indican también una cierta una relación que no sabemos si está siendo tan bendecida, ¿no? Eso es un punto bien importante de esta pintura. Aquí vemos el espejo que está atrás, que tiene además en el borde lo que parecieran ser todas las estaciones del Vía Crucis. Entonces ahí ya también tenemos otra pista que nos hace comprender el contexto en el que está pintada esta imagen.
Aquí tenemos el espejo, como les decía, donde los vemos a ellos desde atrás, y tenemos aquí la imagen de lo que podría ser el sacerdote que los estuviera bendiciendo o casando tal vez. No sabemos cuál es la ceremonia que se está dando, pero hay alguien ahí, ¿no? Alguien frente al que ellos están presentándose. Luego también está este elemento que también indica el estrato socioeconómico de esta pareja, y las naranjas, como les decía antes. Muy importante el detalle de que existan estas naranjas. Y aquí, como pueden ver, está como cómo deberíamos nosotros ser capaces de mirar esta imagen para poder analizarla, ¿no? Desde todas estas rayas que les vamos a llamar vectores en este caso, que los vectores son estas líneas imaginarias que nos van guiando la mirada sobre lo que nosotros deberíamos ver en una imagen, en este caso una obra de arte, pero que también se aplica a los libros y a las ilustraciones de los libros. Entonces es importante, y esto forma parte como del contexto de composición narrativa, que no creo que lo alcancemos a ver hoy día, pero es un concepto muy interesante que a lo mejor lo pueden buscar en internet, y nos indica cómo la composición narrativa nos ayuda a nosotros a leer las imágenes. En este caso, como les digo, tenemos todas estas líneas que forman tanto la perspectiva como la guía que el autor, en este caso el pintor Jan van Eyck, él señala para que nosotros podamos dirigir la mirada sobre ciertos elementos específicos. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, estas líneas paralelas, horizontales, que separan la parte de arriba del cuadro, donde está la lámpara, donde está el espejo al medio, y vemos también sobre todo a ella la vemos completa aquí, a él lo vemos partido por la mitad en estas dos partes, y luego todo lo que sucede abajo, ¿no? Donde está este perro, estos zapatos que también son un símbolo vemos que él está descalzo. A ver si volvemos para acá. Vemos que él está, claro, descalzo, estos zapatos son de él. Entonces, todos esos elementos nos van a ir dando pistas y nos van a ir completando el sentido de la imagen. Si es que ustedes se ponen a buscar, aquí tenemos otros zapatos más. Si ustedes se ponen a buscar acerca de esta pintura en particular, que es muy conocida y muy estudiada por todos estos elementos que tienen, que a simple vista pareciera que es una pintura muy naif, por decirlo de alguna forma, muy, muy simple, pero tiene muchos elementos ocultos y en detalles pequeños que si los analizamos con calma vamos a encontrar muchas más significaciones, ¿no? Frente a esta imagen. Entonces, con lo que quiero que se queden acá es con el tema de estas líneas vectoriales que dirigen la mirada del espectador, que nos impulsan a fijar nuestra mirada primero en una parte, luego en otra, también depende de la luz, cómo esté enfocada en la imagen, y por otro lado, en cómo es el autor, o sea, el pintor hace este cuadro primero, ¿no? Y luego pinta la obra. Entonces, yo dudo que los ilustradores en general hagan este ejercicio previo, porque es algo que me imagino, yo no soy artista ni pintora ni nada, pero me imagino que es algo que va saliendo además con la experiencia y con la maestría que van adquiriendo. Entonces al final estas cosas casi que se dan naturalmente. Pero nosotros como espectadores tenemos que tener claras estos conceptos y estas estructuras sintácticas de las imágenes para que podamos tener un aprovechamiento mayor de lo que nos está entregando la ilustración o pintura en este caso. Aquí les puse este otro ejemplo que también es una pintura muy famosa, no la vamos a analizar en concreto, pero sí, aquí cuando nosotros la vemos a vuelo de pájaro o sin
sin fijarnos tanto en cada uno de los detalles. Vemos un parque, vemos a mucha gente, vemos niños, vemos unos perros, pero si empezamos a hacer este ejercicio que yo les mencionaba antes, lo primero que vemos es que hay una separación entre luz y sombra, ¿no? Aquí tenemos, piensen en las líneas imaginarias, aquí tenemos una línea imaginaria acá, bueno, que no es tan imaginaria, sino que se da por la sombra, pero esta línea separa dos espacios en la pintura. Dos espacios que están marcados además por elementos precisos que hacen que unos estén a este lado y otros estén al lado de allá. Por un lado tenemos este perro, tenemos este otro perro, aquí tenemos un mono dentro, como, que está llevado por esta persona que aquí tiene como la correa con que lo lleva, cosa que es un poco extraña, ¿no? Yo no sé si en 1884 los monos eran mascotas, pero ya es un elemento que nos hace un ruido. Luego tenemos que todas las personas están con una cierta forma de vestir, ¿no? Todos muy elegantes, a pesar de que están en el parque en una tarde de domingo, pero tienen vestidos, las mujeres tienen estos corsés, estas armaduras de ropa, los hombres con sombrero de copa, pero en este espacio sombrío aparece este hombre que a pesar de estar en primer plano, no es lo primero que vemos, ¿no? Yo diría que, si es que en general pasa así, que lo primero que vemos es esto, ¿no? Donde está la luz, está este rojo, está en el centro de la imagen, si ustedes se fijan, y después nos vamos yendo hacia el lado derecho, porque además en general el ojo se va hacia el lado derecho de la estructura de una página o de un cuadro en este caso, y luego vamos al lado izquierdo, ¿no? Donde está este personaje que como que no tiene nada que ver con el resto de las personas que están acá, ¿no? Está con una polera sin mangas, está con un jockey, o sea, como completamente fuera de contexto. Entonces también ahí tenemos, y él está en el lado de la sombra, además, a pesar de que en la esquina empieza una parte de luz, pero él está en la sombra. Todas las demás personas que están en el sol, si ustedes se fijan, no tienen un rostro definido. Esta niñita es tal vez la que más podríamos identificar, su boca y sus ojos, pero el resto de las personas, si ustedes se fijan, no tienen un rostro definido. Solamente los que están acá a la sombra, él sobre todo, y ella, que está aquí la que lleva el mono, son los que tienen una expresión que nosotros podemos identificar y podemos ver más claramente. Sin embargo, el resto no podemos ver cuáles son sus expresiones. Entonces, bajo esas formas de ir viendo las imágenes, nosotros vamos a poder ir entendiendo qué es lo que el pintor, en este caso Seurat, nos quiere transmitir con esta pintura. No me voy a detener en un análisis más detallado de esto, solamente lo pongo de ejemplo para que no nos dejemos engañar de repente por la simplicidad que una pintura nos hace pensar que tiene, sino que tenemos que ir detalle por detalle viendo qué es lo que hay detrás. El juego de luces y sombras es muy importante, ver cuáles son estas líneas imaginarias a las que el autor guía nuestro ojo, que en general, no siempre, pero en muchas ocasiones va a estar ligado a los puntos de luz que tiene una imagen, una pintura en este caso. ¿Qué sería entonces la alfabetización visual? Esta es la definición de John Dewes, que es un teórico que fue el primero en utilizar este concepto de alfabetización visual.
La alfabetización visual se refiere a un grupo de competencias visuales que un ser humano puede desarrollar y al mismo tiempo adquiere por la integración de otras experiencias sensoriales. El desarrollo de estas competencias es fundamental para el normal aprendizaje del ser humano. Imagínense la importancia que John Dewes le daba a estas competencias visuales y a estas experiencias sensoriales que nosotros como seres humanos deberíamos tener, deberíamos adquirir para el normal aprendizaje del ser humano. Entonces, aprender a ver las imágenes no es un extra, no debería, y no hablo solamente de aprender a verlas para leer los libros, también para entender, por ejemplo, la publicidad, cómo la publicidad maneja nuestras emociones, nuestras sensaciones, nuestra psiquis, para que nosotros podamos o queramos, y cómo la publicidad crea también una necesidad en nosotros para que vayamos y compremos eso que nos están ofreciendo. Lo que les decía antes acerca de cómo el ojo se va al lado derecho, en los diarios, por ejemplo, en las revistas, la página derecha es muchísimo más cara que la página izquierda, porque es lo primero que uno ve al dar vuelta a una hoja. Entonces, todos esos elementos son completamente conocidos y estudiados por los publicistas para que nosotros, para vendernos un producto, lo que sea. Entonces, es importante que nosotros tengamos esta conciencia de lo importante que es alfabetizarnos visualmente y también practicar esta alfabetización. Reconocer un signo no significa comprender el mensaje que contiene. Ese es otro aspecto muy importante, porque muchas veces nosotros podemos decir, no, si yo sé leer imágenes porque sé lo que significan los colores, por ejemplo, qué es lo que me quiere decir que esto sea rojo, o sé lo que significa, no sé, un corazón, por ejemplo. Reconocer ese corazón no significa comprender el mensaje que contiene, además en el contexto de la imagen completa, porque yo puedo entender que a lo mejor el corazón, el dibujo clásico del corazón está ligado a la emoción del amor, del cariño, pero dependiendo del contexto en el que esté ese corazón, es lo que me está comunicando ese corazón. Por lo tanto, reconocer motivos en los mensajes visuales e interpretarlos resultan dos operaciones mentales complementarias: reconocer e interpretar, aunque tengamos la impresión de que sean simultáneas. No las hacemos al mismo tiempo, no es una cosa automática. Nosotros tenemos que aprender a interpretar estos mensajes, estos códigos, estos signos que se nos presentan en una imagen. Esto está en la introducción al análisis de la imagen de Joly. Aquí, por ejemplo, esta es una imagen muy ejemplificadora de cómo nosotros deberíamos interpretar todos estos elementos. Aquí nosotros reconocemos, no debería haberles puesto esto, pero aquí nosotros reconocemos círculos, ¿no? Reconocemos círculos verdes, azul, rojo, naranjo, negro, estos distintos tonos de verde. Y aquí está la definición o qué significa cada uno de estos puntos. Este punto es la madre, este punto es la pequeña caperucita roja, este punto, el azul, es la abuela, el bosque, el lobo, la casa, parece que no está en esta ilustración. No. Hoy no sé qué es. Si alguien me puede decir lo que es Chaucer, sería ideal. Esta es una imagen de la caperucita roja contada en círculos. Esto es de la autora Keta Pakovska. Y toda la historia de la caperucita está contada en círculos de colores.
aquí es la primera imagen donde se presentan todos los personajes y por eso aparecen la descripción de qué significa cada uno de los puntos de color. Entonces, de acuerdo a cómo ella va uniendo estos puntos, la posición en la que los pone, es como nos va a ir contando la historia. Este es un libro muy, muy interesante que nos sirve además para entender este concepto que les digo de no solo reconocer signos, sino que también de saber interpretarlos. ¿Qué pasa con los libros entonces? ¿Cómo crea significado una imagen? Aquí tenemos este libro que se llama Antes y Después. Es un libro muy, muy interesante porque a pesar de que uno pudiera creer que son imágenes sueltas o como una... sí, me muestra primero el huevo, me muestra después la gallina, después me muestra la gallina, después me muestra el huevo, no se sabe qué es lo que es primero, ¿no? El huevo o la gallina. Pero lo bonito es que todo este libro, que yo lo tengo acá, también me lo compré en inglés porque da lo mismo. Todo este libro, si ustedes ven, es bien gordito y tiene distintos tipos de imágenes del antes y el después, ¿no? Pero no tienen una relación tan directa como la que se ve acá del huevo y la gallina, ¿no? Por ejemplo, ahí se ve la pluma, se ve la máquina de escribir, aquí se ve, lo interesante de este libro es que tiene dobles páginas muy narrativas también, y lo otro más interesante aún es que el libro entero es realmente una historia, es una historia completa que se narra a lo largo del libro entero. Entonces, no es solamente poner estas páginas que no tengan conexión una con la otra, sino que toda la historia se cuenta en el libro. Y eso solamente lo podemos entender al leer el libro completo y ver la relación que se establece entre la primera imagen y la última. O sea, hay toda una narrativa en este libro que es muy, muy interesante. El libro sin palabras utiliza esencialmente los recursos propios del lenguaje visual y del diseño gráfico editorial para explicar una historia, transmitir información o entretener, ¿no? Aquí tenemos muy claramente cómo este diseño, cómo estos signos que nosotros conocemos, estos símbolos, o sea, tenemos un conocimiento de que el huevo y la gallina están asociados, ¿no? Y por eso podemos leer estas imágenes de esa forma. Y podemos también pensar, no se sabe qué es primero, si el huevo o la gallina. Requerimientos para un lector de álbumes sin palabras. Aquí vamos con ciertas claves para que empecemos a practicar la alfabetización visual. Primero, deben buscar en su bagaje personal, lo que les decía con respecto al huevo y la gallina, los recursos para descifrar los signos y dar sentido a lo que están viendo. Deben entender que las imágenes están conectadas de manera secuencial para contar una historia. Eso solamente va a suceder en los libros sin palabras. O sea, en el caso de las pinturas, por ejemplo, no tenemos una conexión secuencial entre distintas pinturas, a no ser que efectivamente el pintor haya dicho, voy a hacer esta trilogía, por ejemplo, y voy contando una historia en cada una de las pinturas. En general, esas son obras únicas. En los libros, debemos entender nosotros como lectores que estas imágenes están conectadas, y para que el libro tenga calidad literaria debe ser así, ¿no? No me sirven esos libros que tienen imágenes aisladas, esos son como imagiarios, ¿no? Que es como una seguidilla de imágenes, pero que no tienen una conexión narrativa entre sí. Lo importante una de las primeras características de un buen libro sin palabras es que las imágenes estén conectadas de manera secuencial para contar una historia. El lector debe buscar pistas, descubrir conexiones y detalles que proporcionan la continuidad. Y eso solamente lo vamos a lograr con una lectura, no una, 2, 3, 4 lecturas muy detalladas acerca de ese libro.
no solo deben reconocer las acciones, ¿no? Lo que decíamos antes, sino también interpretar pensamientos, sentimientos, emociones. Y esa interpretación es muy importante que también no la veamos como libre, ¿no? Nosotros no vamos a inventar la emoción que está sintiendo el personaje que yo estoy viendo. Esa interpretación tiene que ver con cómo yo conecto todo lo que está sucediendo en la historia, desde la primera página hasta la página que voy y voy avanzando, para poder realmente darle el sentido y el significado que la historia requiere para que yo la comprenda. El lector además debe recrear el texto implícito que ha sido suprimido. Vamos a detenernos un poquito más en esto más adelante para entender cuál es ese texto implícito y cómo yo lo debo recrear y en qué situación debo recrearlo. No siempre yo tengo que inventarle palabras a lo que estoy leyendo. Muchas veces hay muchos libros que las imágenes nos van a comunicar solamente a través de emociones, de sensaciones o de significados lingüísticos, pero no es que yo tenga que recrear cada una de las palabras para entender, ¿no? Cuando ya estamos familiarizados con la lectura de álbumes y de álbumes sin palabras, ya somos capaces de, en una mirada, nuestro ojo ya está entrenado para entender qué es lo que me quiere comunicar esa imagen sin que yo tenga que ponerle palabras. Entonces, eso es muy importante, por eso insisto en la práctica y en la lectura de muchos libros para que podamos ir siendo mucho más finos también en esta lectura, y todo esto, por supuesto, que va a ir en beneficio de la mediación que nosotros podamos hacer de esos libros. Y por último, lo que les decía al principio, el lector no debe inventar una historia. La historia ya está en el libro. Nosotros tenemos que leer la historia, no inventarla. ¿Por qué los autores crean libros sin palabras? Es como que se quisieran complicar tal vez, o nos quisieran complicar a nosotros como lectores. No es necesario que los personajes hablen, no pueden hablar o se comunican de otra forma. Hacerse esas preguntas es bien interesante también cuando nos enfrentamos a un libro que no tiene palabras. ¿Frente a qué estoy? Frente a personajes que realmente no pueden hablar, que no necesitan hablar, que no saben hablar, que la historia no requiere que tenga palabras específicas que el autor me quiera decir a mí como lector. ¿Es suficiente con mi interpretación? Entonces, esas son preguntas muy que nos van a ir aclarando en la lectura. Y aquí vamos a identificar 4 formas de ver cómo este libro es silencioso, cómo no tiene palabras. Y por eso le puse formas del silencio, porque hay distintas formas en que el libro se manifiesta para comunicarnos la historia. En primer lugar, esta es toda una clasificación que hizo la misma Emma Boch. Ella hizo su tesis doctoral en libros sin palabras, por lo tanto, tiene una investigación muy avanzada y muy, muy buena. Así que creo que debería estar compartiéndose el link donde está su tesis doctoral, que es muy, muy interesante. Se las recomiendo muchísimo. Y cualquier artículo que encuentren de ella, léanlo con toda la confianza del mundo, porque ella está muy bien documentada, escribe de una manera muy amena también, así que se la recomiendo muchísimo. En primer lugar, entonces, ella hace esta clasificación de 4 formas en que los libros sin palabras se nos manifiestan. En primer lugar, tenemos los libros silenciosos, donde la historia es silenciosa, es decir, no es necesario y los personajes no
no se comunican a través de palabras, ¿ya? No hay, están todos callados a lo largo de la historia. En este caso les puse el ejemplo de este libro, que es Caperucita Roja de Adolfo Serra, donde no vemos ningún atisbo de comunicación verbal que se pueda dar entre la caperucita, el lobo. Bueno, esos son los únicos personajes que aparecen en este libro. Entonces, en este caso, la historia es completamente silenciosa, no es necesario que existan las palabras. La segunda, bueno, aquí también les puse el ejemplo de Martes, de David Weisner, con esta secuencia para que veamos por qué aquí no hay ninguna voz que nosotros pudiésemos no estar escuchando tal vez, ¿no? Aquí solamente pasa esta secuencia de imágenes donde los personajes, que en esta parte son los sapos, no requieren de una comunicación sonora. Por lo tanto, estamos todos en silencio. En este caso, que es una tercera secuencia donde está este hombre sentado en su cocina y por fuera empiezan a volar estos sapos, porque esa es la historia de Martes. No sé si todos lo conocen, pero aparecen estos aquí. Esta es la primera, es la portadilla. De hecho, aquí el libro ni siquiera ha comenzado todavía. Y aparece esta secuencia de 3 viñetas en que los sapos se dan cuenta, si ustedes pueden ver la expresión facial de este sapo, que vuela, ¿no? Que se eleva. Y que es este, y le mira al que está abajo como diciéndole, puedo volar. ¿Cómo me explico esto? Y bueno, todos se ponen a volar aquí van sobre el pueblo, y aquí este hombre que tampoco es que esté diciendo algo y que nosotros no lo podamos escuchar o que David Weisner no le haya puesto palabras, sino que él se quedó así mirando de reojo estos sapos que andan volando en la noche. Entonces, estos son ejemplos de libros silenciosos, donde no es necesario que exista un sonido, una palabra, nada, ¿no? No hay necesidad de sonido. Libros silenciados. Ojo con la distinción. Primero tenemos el silencioso, donde la historia es silenciosa, y los libros silenciados, como que la historia hubiese acallado las voces. La voz de los personajes estaría apagada en los libros silenciados. Y a diferencia de los ejemplos anteriores, si ustedes se fijan aquí, en esta imagen En aquel faro de la autora chilena Luisa Rivera, vemos que aquí, entre estos dos personajes, existe una comunicación. Ellas están conversando. La abuela le está diciendo algo a esta niña, solamente que su voz está apagada en el libro. Pero ella sí le está diciendo algo y nosotros podemos interpretar lo que le está diciendo en el contexto de todo el libro, ¿no? Con solo esta imagen, a lo mejor uno podría hacerse una idea, pero tal vez estaría equivocada si es que no vemos el libro completo. Pero esa es la diferencia que quiero que vean con respecto a los libros silenciosos. En ese caso, la historia silenciosa no es necesario la voz, pero en este otro caso sí. ¿Ya? Aquí nosotros nos imaginamos qué es lo que le está diciendo. La autora deliberadamente dijo, yo no le voy a poner palabras a este libro. Este libro es completamente sin palabras, pero sí le voy a dar al lector la posibilidad de que se imagine qué es lo que están hablando. Y en el caso de abajo, en El ladrón de gallinas, esta es la imagen final de la historia. Y aquí tenemos otro tipo de comunicación que tiene que ver como con las convenciones. Nosotros aquí, en este caso, podemos interpretar por una convención social que aquí ellos le están diciendo adiós a estos que están acá. Primero, por el pañuelo blanco, que se ve agitado por esas 2 rayitas que están ahí, y luego por el símbolo universal de
despedirse, ¿no? De tener la mano levantada. Y aquí nosotros también escuchamos o interpretamos o comprendemos que ellos se están despidiendo. También aquí la autora decidió no poner la palabra adiós o el zorro y la gallina se despidieron de sus amigos. No, es suficiente con esta interpretación, pero aquí sus voces están silenciadas, ¿ya? La tercera clasificación, perdón. Emma Bot le pone el concepto imagoparlantes, es decir, son libros donde hay imágenes, hay iconos. Ella hace una subclasificación además dentro de estas 4 grandes clasificaciones, pero yo no me voy a detener en cada una de esas porque si no estaríamos hasta las 9 más o menos. Aquí tenemos un lenguaje iconográfico a través del cual el personaje se comunica con otro. Ese lenguaje iconográfico también es posible para el lector de ser interpretado. Siempre va a depender, por supuesto, del bagaje cultural, del bagaje lingüístico, del bagaje social que tenga el lector. Pero en general se van a ocupar imágenes o iconos o símbolos que son conocidos universalmente, ¿no? En este caso, el ejemplo de Podlapín, este conejo es un conejo muy mal genio, que se pelea con todo el mundo que se encuentra, y él se comunica a través de estos iconos, a través de estos símbolos, se comunica con quien se va encontrando, en este caso con este hipopótamo, que lo mira con cara de ¿qué me estás diciendo? Pero él le explica todo lo que le pasa por su cabeza a través de estos iconos, ¿no? Y ahí es labor del lector interpretar qué es lo que le está diciendo, ¿no? Con este huevo frito, con este acordeón, esta nube con un rayo, a lo mejor le está contando todo lo que le ha pasado y por eso está así de mal genio. Me resbalé con un plátano, o iba en este monopatín y me caí. Pero a partir de estos símbolos nosotros como lectores vamos a interpretar, ¿no? No vamos a inventar otra cosa. A partir de esto interpretamos. Y por último, la 4ª clasificación son los libros ininteligibles. En este caso, el autor inventa un código comunicativo, inventa unos símbolos que solamente tienen sentido en el interior de la historia, pero que son desconocidos por el lector, ¿no? Nosotros no tenemos idea, en este caso de Mr. Rufus, de David Weichner también, qué es lo que le está diciendo esta mini nave espacial al gato. Aquí están todos estos símbolos que salen de los pequeños extraterrestres. No sé, espero que conozcan este libro. Si no lo conocen, apenas puedan, véanlo, porque es muy, muy divertido y muy, muy interesante también como narración sin palabras, porque toda la comunicación se produce a través de estos símbolos y los únicos que se comunican aquí son los extraterrestres. Entonces tiene toda una lectura subyacente muy interesante. Esta es de las primeras imágenes, cuando el gato recién encuentra este platillo volador. Y a la larga, como nosotros se nos va repitiendo estos símbolos, ya podemos ir construyendo esa significación del lenguaje extraterrestre, ¿no? Que se comunica a través de triángulos, cuadraditos, líneas y espirales y cuadrados. Pero en una primera instancia nosotros no tenemos idea qué es lo que está diciendo el extraterrestre. Entonces, estos son los libros ininteligibles. Vamos. Ya, estamos súper bien. La imagen entonces es siempre una construcción que tiene una intencionalidad. No estamos poniendo imágenes porque sí. Nada, bueno, como con los que me he encontrado alguna vez en alguna clase o en algo, saben que yo siempre digo que nada en el álbum está ahí por azar. La imagen tiene una intención de comunicar algo específico. Por eso es importante que nosotros tengamos eso en consideración a la hora de leer un libro, con palabras o sin palabras.
tenemos que leer las imágenes y tenemos que practicar esa lectura de imágenes, de detalles, de colores, de líneas hacia donde el autor dirige mi mirada para que yo me fije en algo primero, o también entender por qué me esconde alguna situación que yo voy a ver tal vez en una cuarta lectura, o que voy a ver después de mirar cada centímetro de la ilustración. Yo tengo que, como lector, ser un lector activo. Eso es lo fundamental para poder leer álbumes en general. El lector activo lo que va a hacer es que va a completar la información, va a interpretar, va a construir nuevos significados, pero no va a inventar, ¿ya? Quiero que se graben mucho eso en su cabeza, porque aquí no estamos para inventar historias sobre libros que ya están escritos con imágenes o escritos con palabras. Sí podemos crear significados, sí podemos interpretar lo que nos están diciendo, pero no inventar cosas. A no ser que, como les decía antes, queramos, no sé, en la octava lectura con el niño, ya inventemos ahora otra historia distinta, pero tengamos claro que ya hay una historia que está ahí, ¿no? Y que fue creada además por un autor. Esta imagen es del libro Flotante, también de David Weisner. También David Weisner entero es muy interesante, así que se los recomiendo muchísimo. Un alfabetizado visual para leer un libro, un álbum con palabras o sin palabras, se pregunta, ¿cómo funciona esta imagen? ¿Cómo comunica lo que comunica? ¿Por qué está construida así y no de otra forma? ¿Hacia dónde me está dirigiendo la mirada? En primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, porque vamos entendiendo la imagen por capas. ¿Y qué es lo que quiere transmitirme? Todas esas preguntas son iniciales para poder entender y comprender, interpretar y crear nuevos significados de una imagen. ¿Cómo ver una imagen entonces? A partir de estos elementos no los alcanzamos a ver, pero si ustedes buscan en artículos académicos que tengan que ver con composición narrativa, les van a aparecer y son muy interesantes para poder leer las imágenes. ¿Cómo vemos una imagen entonces? A partir de su composición, de cómo el autor organiza toda la información que está dentro de la imagen. Son elementos que vio Isabel y Marcelo en la primera sesión, y David, algunos de estos elementos también los tocó en su exposición sobre álbumes. La composición es cómo está organizada la página, ¿no? Cómo, dónde está el personaje principal, si la imagen tiene o no un marco, si es que es una imagen simple o que está a doble página, si es que hay una luz, dónde llega esa luz, si hay sombras, todos esos elementos que tienen que ver con la composición global de la imagen. La luz, los vectores, estas líneas imaginarias que el ilustrador traza para dirigir nuestra mirada. La división de la página, ¿cómo es esta división? En este caso, por eso puse esta imagen en particular, que es de la ola de Susie Lee, porque espero que conozcan este libro también, pero para los que no lo conocen, es esta niña, está durante las primeras 5 o 6 páginas a este lado de la doble página, y en un minuto a este lado está el mar, y ella está siempre como, voy a ir, hasta que en un minuto se decide a pasar el límite de la mitad del libro. En este caso, sobre todo en los álbumes que no tienen palabras, cuando todos los elementos físicos del libro también cobran una relevancia importante, entonces también tenemos que fijarnos en eso. En este caso, la mitad del libro, desde donde yo lo abro, es fundamental porque establece el límite entre donde está ella y donde está el mar. Y en este caso, cuando ella traspasa, si ustedes se fijan, hay un espacio, como una especie de dimensión desconocida, donde se nos pierde la mitad del cuerpo de esta niña.
si ustedes se fijan, aquí esta línea es continua, pero a este lado no vemos el otro pie de la niña. A este lado no vemos la mitad del cuerpo del pájaro. Entonces, hay una dimensión desconocida, un espacio, un hoyo negro que se produce en la mitad del libro. Y esas cosas también son importantes identificarlas, porque algo nos dice que no veamos el cuerpo de la niña entero. Que eso no sea una página que si yo le saco el lomo, si yo la estiro completamente, me va a mostrar una imagen completa, ¿no? Vemos aquí algo pasa entre que ella sale de este espacio, que es como su espacio de confort, su espacio conocido, su espacio donde ella juega. Algo pasa cuando traspasa este límite, ¿no? Esta mitad del libro. Los marcos, como les decía antes, también son fundamentales entender cómo se comportan en las ilustraciones para transmitir ciertas ideas en torno a lo que está pasando en la historia. A lo mejor deberíamos hacer una segunda parte de esta presentación para que nos detengamos en cada uno de estos elementos, pero por ejemplo, en donde viven los monstruos, tenemos que Max va avanzando en su aventura y los marcos de su pieza se van diluyendo, por ejemplo, ¿no? Y cuando su pieza se transforma en un bosque, empieza de a poco el árbol a salirse del marco. Luego empieza de a poco la imagen a traspasar hacia la otra página. Entonces, en ese caso, la composición y los marcos también juegan un rol fundamental. En el caso de Zoológico, por ejemplo, de Anthony Brown, todos los animales que están en la página derecha, todos están con un marco grueso, grueso, grueso que asimila la cárcel, les iba a decir, la jaula en la que están, que es una cárcel realmente. A diferencia de los marcos de las imágenes donde está la familia, que son líneas muy delgadas, casi que se enchuecan. Entonces, esos elementos también nos hablan de algo que sucede en esa historia y que está representada por que haya un marco o no lo haya. Esos elementos son los que nosotros tenemos que aprender a leer como alfabetizados visuales. Las perspectivas también y los detalles que existen en cada ilustración también son fundamentales. Perspectivas desde el punto de vista de si la imagen se nos muestra de frente, si se nos muestra desde abajo, desde arriba, si hay un primer plano. Todos esos elementos son, no están ninguno por azar. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y para terminar, muy en la hora, con algunas recomendaciones, muy pocas realmente, pero que yo considero que son libros muy, muy recomendables para iniciarse o para continuar el camino de la lectura de imágenes. Tenemos el libro rojo de Bárbara Lehmann, que es fascinante este libro, porque solamente las únicas palabras que tiene están en el lomo, ni siquiera en la portada tenemos nada, ¿no? Entonces, en el lomo son las únicas palabras que están en este libro, que es realmente increíble, que además tiene un juego metaficcional muy interesante porque es el libro rojo, el libro es rojo, el libro rojo que lleva a esta persona, el libro rojo que está en la contratapa de este niño. Este es un libro muy, muy interesante, así que se los recomiendo muchísimo. La Caperucita Roja de Adolfo Serra, que es un libro precioso, donde cuenta, pero de una manera maravillosa, la historia, con ilustraciones fantásticas y con una interpretación del lobo y de la caperucita que es realmente alucinante. El niño y el aeroplano, de mis amigas de La Gata Gorda Ediciones, un libro precioso también, muy, 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 muy recomendable. Bueno, todos muy, muy recomendables. Este es otro chileno de Magdalena Armstrong, Trapo y Rata. Migrantes, esta es una novedad que salió hace muy poquito, Migrantes de Isa Watanabe, que es realmente maravilloso también, si ustedes se fijan en la ilustración. Es terrible, pero es precioso.
Zoom de Banyai, que también, bueno, juega con todo el Zoom y cómo nos vamos metiendo y metiendo y metiendo en la historia, y aquí como las obras de David Weisner por este lado y de Susie Lee por este otro, con esta trilogía maravillosa de Susie Lee, todos estos libros completamente sin palabras. Y terminamos. Ya, les di mucha información, pero espero que les haya quedado claro y que lo hayan disfrutado también. David, cuéntame. Gracias, Carola. Mira, tienes un nuevo espectador acá que llegó, que Clemente. estaba durmiendo Clemente y escuchó a Carola y dijo, oh, tengo que ir a aprender de álbumes sin palabras. Hay mucho agradecimiento, hay hartos felicitaciones, muy seca, te pasaste, gracias, desde el principio, de hecho, aprendí N, y hay varias preguntas, así que tenemos, yo creo, unos minutitos para responder algunas preguntas, son varias, de hecho, así que voy a aprovechar de hacer una selección. Dale. O ir combinando un poco algunas. Primero con Acuérdate de mirar las preguntas que te pueda mandar la Astrid para que no se enoje después, desde el Facebook. Sí. Le pregunté... No, dice que por Facebook no hay ninguna pregunta, solo felicitaciones. Excelente. Bueno, Camila Aguilera, al principio de tu presentación, cuando hablabas sobre la lectura de imágenes, pregunta, quizás más pidiendo tu opinión, si será necesario, en primer lugar, potenciar la percepción visual o trabajar de forma paralela la correcta lectura de imágenes. Es decir, quizás como un entrenamiento previo, entiendo la pregunta, Chuta, no entiendo mucho. Mira, para desarrollar una correcta lectura de imágenes, ¿es necesario primero potenciar la percepción visual o se puede trabajar de forma paralela? Ya. Yo creo que se puede y debería trabajarse de forma paralela, porque la percepción visual tiene mucho más que ver como con esta capacidad nuestra de interpretar, ¿no? de ir encontrando significados, pero desde mi propia percepción, como dice la palabra, de una manera muy subjetiva. Entonces, creo que es fundamental que exista en paralelo esta educación en torno a cómo tenemos que leer las imágenes, principalmente para que seamos capaces de enfrentarnos a una ilustración, una pintura, cualquier tipo de imagen, una publicidad propiamente tal, pero teniendo también elementos de lectura objetivos. O sea, no solamente podemos guiar nuestra lectura desde lo que yo siento, desde lo que me provoca emocionalmente, sino que el razonamiento que yo voy a tener de la lectura de esa imagen tiene que ir aparejado de un conocimiento de la sintaxis de esa imagen. Entonces creo que es fundamental hacerlo de forma paralela, porque se complementan además. Súper. Bueno, y quizás de hecho extendiendo un poco lo que nos hablaba, ¿cierto? Como de la subjetividad. Paola pregunta si frente a esta lectura de imagen o de los libros sin palabra, hay que tener una opinión crítica, o sea, como entonces hay que tener solamente una opinión crítica sin emociones, o pueden ser ambas. No, yo creo que es imposible, ¿no? Porque también, a ver, no tenemos que olvidarnos que estamos hablando aquí de literatura también, ¿no? Entonces, la emocionalidad o nuestras experiencias previas, no solamente en términos cognitivos y como teóricos, sino que también nuestra experiencia previa en torno a las emociones
van a ser fundamentales en cómo nosotros entendemos e interpretamos. Estamos hablando de que siempre los libros los vamos a interpretar de acuerdo a nuestra vida, de acuerdo a lo que estamos viviendo en este momento, de acuerdo a cómo dormimos incluso, o cómo, si amanecimos con la pata izquierda o no. Entonces, en ese sentido, es importante que exista como un equilibrio, yo creo. Tenemos que leer, o sea, ser capaces de leer libros con imágenes o con texto e imagen desde ambas veredas, ¿no? Desde lo objetivo y desde lo subjetivo. Esto subjetivo nunca nos tiene que nublar la comprensión que nosotros tenemos que tener del libro en base a lo que el autor quiso comunicar. Eso sí es muy importante, pero sí siempre va a haber un espacio, por supuesto, para la subjetividad, para la interpretación, para el gusto también, ¿no? Que también es súper importante. Hay muchos libros que no nos van a gustar porque no, nomás. O sea, como uno puede identificar a lo mejor, sí, este libro es muy bueno, pero no me gusta. Y ahí vamos a tener ya esa doble lectura, ¿no? Desde poder identificar cuando un libro es bueno, está bien escrito, está bien ilustrado, pero no es de mi gusto, tal vez por ese estilo de ilustración o por cómo se desarrolla la narración, etc. Hay muchos elementos que van a definir nuestro gusto literario, pero creo que es importante tener por un lado, mucha claridad con respecto a cómo leemos cada uno de nosotros, pero también teniendo en cuenta que hay un autor detrás de ese libro que creó ese libro con una intención específica. Muchas gracias, Carola. También manda las gracias, Paola, por la respuesta. De nada, creo que también se responde un poco con lo que estaba hablando, que llegó la primera pregunta desde Facebook, de Andrés, que dice si el lector interpreta desde su bagaje y conocimiento personal, ¿cómo no llega a inventar si es algo tan subjetivo? Pero creo que también se responde un poco con la cantidad de lecturas que uno debería tener como mediador, ¿cierto?, de libro-álbum. Que es un poco la idea que hemos ido dando énfasis en las 3 sesiones, que mientras más leamos imágenes o mientras más leamos álbumes, vamos a saber interpretar esas imágenes o relacionar el texto con la imagen, o en este caso, entender la historia que nos está presentando un autor. Exacto. Y ahí en ese caso la subjetividad no va a quedar fuera en ningún caso. O sea, como les digo, siempre hay que establecer y ser capaces de visualizar y de visibilizar ese equilibrio entre lo que me está diciendo el libro, en cómo yo lo interpreto, y además también cobra mucho sentido el hecho de leer los libros, sobre todo los álbumes, más de una vez, porque realmente vamos a ir descubriendo y descubriéndonos a nosotros como lectores con otras ventajas frente a esa lectura. Si yo leo un libro por primera vez hoy día y después lo vuelvo a leer mañana y lo vuelvo a leer la próxima semana y lo vuelvo a leer el mes siguiente, si es un buen libro que tiene esta estructura narrativa con distintas capas de significado, que tiene ilustraciones que son complejas no en el sentido de difíciles de entender, sino que no son un mono, o sea, un palo solo. O sea, no sé si me explico. Quiero decir que la complejidad se va a entender por la gran cantidad de detalles o de elementos o de sensaciones que me provoca esa ilustración en torno al contexto narrativo del libro, ¿no? Ese es como pero yo creo que el equilibrio entre ambos, subjetividad, objetividad, interpretación y respeto también por lo que me está diciendo el autor, son claves a la hora de la lectura. Hay un par de preguntas más que yo creo que apuntan a lo mismo, ¿cierto? Por ejemplo, Luciano pregunta si influye el tema de la memoria. Astrid también nos pregunta si el detalle de las historias podría cambiar dependiendo de quién lo lee o de quién lo cuenta, ¿cierto? Como mediador
a un espectador, y creo que va un poco en la línea de las respuestas que nos ha estado dando. O sea, efectivamente va a cambiar, efectivamente el bagaje cultural, ¿cierto? Las lecturas que tengamos dependen mucho de nuestra memoria personal. Entonces, Claro. obviamente ahí la lectura va a tener quizá un giro, obviamente, que podría no estar sin tener esa memoria o sin Exacto. indagar en esos detalles. Hay una última pregunta que te quiero hacer, que la hace Leti, que quizás es un poco más técnica y depende mucho de las lecturas, ¿cierto?, que nos has compartido, de tus otras lecturas de libro álbum. Si hay como desde ya, como lo piensa el ilustrador, el autor, o ya como desde que ya nos llega el libro, algún cierto sin palabras, si hay cierta pureza en la tipificación que nos diste, o hay quizá una combinación en esta tipología de libro álbum sin palabras que nos diste, como no sé si nos puedes dar a Sí, través de tu lectura. o sea, a ver, como les decía, están estas cuatro grandes clasificaciones que distingue Emma Bosch, pero dentro de cada una de ellas hay una subclasificación y que va a ir variando de acuerdo a la gran clasificación. Entonces, dentro de cada una hay 2, 3 y 4 subclasificaciones distintas. Y además, dentro del mismo libro, efectivamente se puede dar una combinación de elementos, como lo que pasa con la relación entre texto e imagen, por ejemplo, cuando estamos hablando del álbum. No es que todo el libro con texto e imagen va a estar en contradicción o va a estar todo en complementariedad, sino que en cada una de las ilustraciones se pueden dar distintos tipos de relación. Ahora, en este caso, de los álbumes sin palabras, es mucho más frecuente que dentro de la gran clasificación, perdón, el libro sea entero silencioso o entero silenciado o entero ininteligible. Es mucho más frecuente, pero sucede en ocasiones que se pueden combinar ambos tipos o 2 o 3 tipos de clasificación dentro de un mismo libro. Es más escaso, pero sí existen libros así. Súper. Sí, nos llega una última pregunta, que qué sucede con los niños que leen sin técnica, pero también creo que apuntamos a lo mismo que hemos estado conversando. O sea, como efectivamente hay una etapa inicial que puede ser incluso no ser niño, sino que ya un adulto, pero que no tiene un bagaje de lectura, ¿cierto? Y va a ser una lectura inicial sin técnica, pero que la suma de lecturas, obviamente, incluso sin saber los conceptos, ¿cierto?, que hemos ido aprendiendo hoy día, va a provocar que sea una lectura mucho más profunda. Claro, sí. O sea, la lectura hace que nosotros vayamos afinando el ojo y, como tú dices, no es necesario saber, sí, estoy aplicando el concepto de alfabetización visual tanto, o este libro es silencioso porque es así, no. O sea, realmente cuando leemos un libro, deberíamos al menos al principio, en las 2 o 3 primeras lecturas, leerlo sin toda esa conceptualización en la cabeza. Nosotros lo hacemos así porque nos dedicamos a esto y lo estudiamos y los mediamos y nos gusta, pero no le podemos exigir a un niño ni a un adulto que lee solamente por placer que conceptualice eso, pero sí claramente que en la suma de lecturas se va a ir afinando el ojo, vamos a ir detectando por qué puedo identificar que un libro es de muy buena calidad literaria frente a otro que no lo es, por qué me gusta también más este tipo de ilustración que este otro. O sea, ahí yo voy a irme conociendo a mí como lector, voy a ser capaz de identificar los elementos que más me acomodan, los que no me acomodan tanto, los que me gustan y los que no. Y eso de todas maneras va a ir como profundizando mi calidad como lector también, que es lo que uno busca. Super. Muchas gracias. Te queremos agradecer, Carola. Has recibido muchas felicitaciones, muchos mensajes de que eres sequísima y que aprendió harto todos nuestros
Qué bueno. seguidores Esa es la de idea. Viva Leer. Sí. Muchas gracias. Le hemos compartido en el chat una encuesta que nos gustaría que pudiesen completar sobre este segundo ciclo. Ah, Y la próxima semana, lo más probable es que el día martes, en nuestra página vivaleercopec.cl les vamos a compartir un resumen de lo que fue estas 3 charlas de este ciclo, y los esperamos también el día 9 de septiembre, donde comenzamos nuestro tercer ciclo de charlas, donde vamos a hablar de libros y jóvenes. ¿Ya? Así que nuestro foco va a ser literatura juvenil. Ahí voy a estar yo conversando con Diana Bravo sobre las formas narrativas de la literatura juvenil en la primera sesión. Así que eso, volvemos a agradecer a todos su compañía. Agradecemos también a Fundación La Fuente, a COPEC y a la Ley de Donaciones Culturales, quienes han permitido que realicemos este seminario. Y eso, espero que nos veamos próximamente en 2 semanas más y que hayan aprendido lo suficiente, ¿cierto?, en este ciclo. excelente. Muchas gracias a todos. Que Eso, estén muy bien y sigan buena cuidándose. tarde. Nos vemos. Chao, gracias. Chao, Chao. que estén muy bien. Chao.